Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, miércoles 1 de octubre. Comenzamos un nuevo mes y continuamos en nuestra serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 12 y este devocional se titula Recibiendo lo Imposible. Estamos estudiando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que nos presenta una definición de la fe y luego nos da una serie de ejemplos de personajes bíblicos que hicieron cosas, que vivieron de acuerdo a esa fe. Porque la fe no es algo solamente que se sabe, es algo que se vive, es algo que se experimenta. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una mujer, Sara. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 11, del 11 al 12, para estudiar este devocional que hemos titulado Recibiendo lo Imposible. Recibiendo lo Imposible. ¿Qué es imposible para Dios, mi querido hermano? Dime, ¿qué es imposible para Dios? Nada. ¿Tienes alguna cosa en tu vida que consideras imposible, que tú dices, no, esto no va a pasar, esto no tiene arreglo, esto no tiene vuelta de hoja, esto está completamente muerto, completamente arruinado? Dios es experto en trabajar lo imposible. Mi padre tiene una definición de milagros que va más o menos así: cuando terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. Cuando terminan nuestras posibilidades, entonces apenas va comenzando el poder de Dios. Mi querido hermano, Dios puede hacer lo imposible. Vamos a confiar en Él. Leamos la palabra, no sin antes orar. Gracias, buen Señor. Gracias, Padre Santo, por este día. Eres tú, Señor, quien despierta nuestro corazón cada mañana. Háblanos, te pedimos que hoy, Señor, tu santa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a creer en lo imposible. Aun cuando no veamos, aun cuando nos parezca fuera de toda lógica, queremos confiar en ti, Señor, porque creemos en una lógica mayor, la lógica de la fe, la lógica de tu poder. Permítenos confiar en eso, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hebreos 11, 11 y 12, que dice así. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Leo otra versión, NBI. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Leo una más, traducción viviente. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y la traducción en lenguaje actual. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Varían un poco estas versiones de la palabra de Dios, aunque todas nos cuentan lo mismo, pero creo que todas nos dejan ver un aspecto de esta frase, porque reconocen los estudiosos de la Biblia que esta frase es una frase profunda, bien elaborada, una sola oración que tiene varios sustantivos, varios verbos, y bueno, todas esas cosas de las que hablan los estudiosos de la Biblia, ¿no? Objeto directo, objeto indirecto, el elemento circunstancial y un montón de otras cosas, y puede tener varias maneras de traducirse, todas apuntando a lo mismo, pero dejándonos ver diferentes aspectos. Déjame te explico más claramente a qué me refiero. La palabra fe, hemos dicho en otros devocionales, también es la palabra fidelidad. Tiene que ver con confianza. Tener fe es tener confianza. Pero tener fe también puede significar ser fiel. Y creo que aquí se usa la palabra fe en ambos sentidos. En el sentido de Sara y Abraham tuvieron fe en Dios, confiaron en Dios, pero también en el sentido de Dios, que fue fiel. Cuando la Biblia nos da todos estos ejemplos y nos dice que por la fe, tenemos que ser muy cuidadosos de no exaltar al ser humano, de no creer que es la fe la que hace las cosas, porque estamos hablando de la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, pero tenemos que tener cuidado porque si no somos cuidadosos, podemos convertir este mensaje en un mensaje de tú puedes, tú tienes el poder, si tan solo lo crees lo puedes lograr. Y no es eso lo que nos está diciendo la Biblia. Y es claro cuando vamos al ejemplo de Sara y Abraham, porque ustedes que conocen la Biblia, los que conocen la Biblia, díganme, Sara y Abraham
siempre mostraron una gran fe, una gran confianza de que Dios iba a hacer todo lo que había prometido? No, no siempre. Sara y Abraham dudaron varias veces. Dios les prometió un hijo y no llegaba. Pasó el tiempo y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Más de 25 años pasaron y no llegaba el hijo. Y Sara y Abraham no siempre tuvieron fe. No siempre confiaron. De hecho, cometieron varios errores. Abraham literalmente entregó su esposa a otros hombres porque tenían miedo de que lo mataran. Le intentaron ayudar a Dios a tener un hijo a través de adoptar a su sobrino Lot, a través de heredar a un esclavo. Y finalmente, la peor decisión de todas, Abraham intentó tener hijo con otra mujer, una esclava de su esposa, y su esposa estuvo de acuerdo, los dos lo planearon. De hecho, la idea fue Sara. Y nada de eso era el plan de Dios. Así es que no tuvieron una fe inquebrantable todo el tiempo. Sí mostraron fe en Dios en otros momentos. Tienen momentos altos y momentos bajos, como todo ser humano. Y esto me gusta que sea así, que la Biblia nos cuente esto. La Biblia no esconde la verdad, al contrario, la Biblia nos dice las cosas con toda honestidad. Porque nos podemos identificar con ellos. También nosotros somos seres humanos como Sara y Abraham. También nosotros dudamos a veces. También nosotros tenemos momentos altos de fe, momentos bajos de fe. Así es que cuando la Biblia dice en este salón de la fama de la fe, que por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Enoc, etcétera, etcétera, no debemos concentrarnos en el ser humano, exaltar al ser humano. Tú tienes el poder, mira qué grandes hombres, hay que ser así de grandes. Y hay que... De hecho no. Son seres humanos imperfectos y su fe imperfecta como ellos. Hemos dicho en otros devocionales, la fe no vale por su tamaño, la fe no vale por cuánta tienes, la fe vale por dónde la pones. La fe vale por en quién la depositas, mi querido hermano. Así es que no nos concentremos en la fe de Sara. Si nos concentramos en la fe de Sara, vamos a notar que era imperfecta, que no era mucha. Concentrémonos en quién la puso, y nos lo dice el texto. Creyó en aquel que era fiel para cumplir lo que había prometido. La palabra fe y la palabra fiel en realidad es la misma, vienen de la misma raíz, pistis en griego, fides en latín, que tiene que ver con ser fiel y con confiar. Lo que nos está diciendo aquí el texto entonces es que por la fe Sara recibió lo que había prometido, pero no por la fe, sino por aquel en quien había puesto la fe, porque aquel en quien creyó era fiel para cumplir lo que había prometido. Habiendo dicho esto, vamos a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1. La fe confía en la fidelidad de Dios. Es Dios el que es fiel. No confiamos en el tamaño de nuestra fe, no confiamos en la fe. Es absurdo, es un círculo vicioso. Es completamente inútil confiar en la fe, poner la fe en la fe. La fe no hace nada. La fe es la confianza que ponemos en alguien. La fe no es fe simplemente así, en abstracto, no. La fe es en alguien, en relación a alguien o algo. Hay quienes confían en el dinero, o en la fama, o en el poder, o en la medicina, o en la ciencia, o en la tecnología, o en su propia capacidad, inteligencia, opinión. Confiemos en Dios. La fe confía en la fidelidad de Dios. Él es fiel, mi amado hermano, Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Número 2. La fe confía más allá de las circunstancias. Sara era estéril. No solo era estéril, era ya una anciana. Ya tenía casi 90 años. Y Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y ya han pasado más de 20 años. Más de 20 años han pasado desde que Dios hizo la promesa. Mi amor hermano, a veces tú y yo nos desesperamos cuando pasan 2 días de que Dios no cumple una promesa o una petición que le hemos hecho. Sara tenía más de 20 y ya era anciana, era imposible. La Biblia dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, la menstruación, lo cual significa que ya su cuerpo ya no estaba listo físicamente para tener hijos. Sencillamente no. Físicamente, humanamente, científicamente, era imposible que Sara y Abraham tuvieran un hijo. Entre ellos, por lo menos.
anciana, entrada en años, estéril. Era completamente ilógico. Por eso dudaban. Era normal que de pronto no tuvieran fe. Veían con los ojos humanos. Pero la fe, mi amado hermano, precisamente es confiar más allá de las circunstancias. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te invito a que tengas fe, más allá de las circunstancias. Oye, pero es que no es lógico. Oye, pero es que no es razonable. Exactamente. Ahí es donde entra, como aprendí en un estudio hace poco, las dimensiones divinas, las proporciones divinas. Dios hace cosas imposibles, ilógicas, más allá de nuestras posibilidades, precisamente para que sepamos que solo Él lo pudo hacer y le demos la gloria a Él. Y no digamos, fue por mí, fue por mi fe, fue por mi inteligencia, fue por Él. Por eso a Dios le encanta hacer cosas más allá de nuestras posibilidades. La fe confía en la fidelidad de Dios, la fe confía más allá de las circunstancias, la fe nos permite experimentar lo imposible. Cuando confiamos en Dios podemos experimentar lo imposible. Mi amado hermano, ¿qué circunstancias de tu vida estás experimentando que son imposibles según tus fuerzas? Te digo algo, qué bueno que estás pasando por esas pruebas, por esas situaciones, porque en esas situaciones es donde mejor vemos la mano de Dios. Cuando hacemos cosas que podemos hacer en nuestras fuerzas, también Dios nos ayuda y también Dios está, pero tendemos a pensar que no lo necesitamos. Yo lo puedo hacer esto por mí mismo. No, mi amado hermano, lo necesitas en todas circunstancias. Pero yo te invito que te avientes, te arriesgues a hacer cosas que no puedes hacer por ti solo. Aviéntate a hacer cosas que tú dices, esto yo no lo puedo hacer. Aviéntate a hacerlo, porque ahí es donde Dios va a actuar. Ahí es donde Dios se va a manifestar. Porque la fe nos permite experimentar lo imposible. Y la fe es confiar en Dios, no en nosotros. Si no estás haciendo cosas que van más allá de tus fuerzas, te digo algo, no te estás dando la oportunidad de confiar en Dios. Es cuando nos aventuramos a hacer cosas, a creer en cosas más allá de nuestras posibilidades, que podemos ver la mano de Dios, que podemos experimentar lo imposible. ¿Qué imposibles enfrentas hoy, mi amado hermano? Confía en Dios. Y si no estás experimentando ningún imposible, yo te invito a que te lances a lo imposible, porque ahí verás la mano de Dios. Gracias, Padre Santo, por el ejemplo de Sara, que creyó en ti, Señor. No perfectamente, pero creyó en ti. Imperfectamente, pero puso su fe en el lugar correcto. También nosotros, Señor, con nuestra fe imperfecta, a veces dudamos, pero la ponemos en el lugar correcto, en ti, para ver lo imposible. Ayúdanos, Señor, a ver lo imposible, a recibir lo imposible. Aquello que no está en nuestras fuerzas, te lo dejamos a ti. Déjanos ver tu poder, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.